palpar un poco de tu grandeza, de lo maravilloso que tú eres. Y siendo así de infinito en amor, en poder, en justicia, oh Señor, tú inclinas tu oído a nuestro clamor, nos amas con amor eterno, como dice tu palabra, y no es por nosotros, por cómo somos, simplemente nace de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta última ponencia a poder tener nuestra atención intacta, a pesar tal vez del cansancio o de estar quizás laxados por el rico almuerzo que hemos tenido. Señor, ayúdanos ahora a degustar una vez más de los verdes pastos que tú tienes aquí en tu palabra para nosotros, tus ovejas. Ayúdanos, Señor, a cada vez tener más hambre de esos pastos verdes. Te pedimos, Señor, tu dirección por medio de tu Espíritu Santo, tanto al predicador como también a mis hermanos. Dependemos de ti, tú nos sostienes. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor estadounidense Daniel E. Ray dijo lo siguiente, y es una frase muy curiosa: la iglesia no puede estar de pie ante sus enemigos si primero o mientras ignora el pecado en sus propias filas. La iglesia no puede estar de pie ante sus enemigos mientras ignora el pecado en sus propias filas. Vivimos en una época en donde las ideologías liberales, anticristianas, se van propagando a lo largo y ancho de nuestro planeta como una plaga. Y ante aquellas aberraciones que se escuchan y se ven, ya sea en las calles, en las escuelas, en el internet y en sus múltiples plataformas, ante todo eso, la cristiandad expresa su desacuerdo. La iglesia cristiana expresa su molestia. Iglesias evangélicas se levantan en rechazo a toda aquella agenda sodomita de nuestra generación. Y no me malentiendan, hermanos, no estoy diciendo que la iglesia no deba pronunciarse ante la propagación de las tinieblas en el mundo. Al contrario, la iglesia debe pronunciarse, debe predicar con toda autoridad, con todo denuedo el evangelio de Jesucristo, y debe, como la Escritura dice, ser luz en medio de las tinieblas. Pero, ¿cómo pretendemos con limpia conciencia ser luz en este mundo de tinieblas si ignoramos hipócritamente el pecado en nuestras propias filas, como decía este pastor norteamericano? Tristemente, la iglesia contemporánea se caracteriza por un mayoritario desprecio de la comunidad evangélica a la herramienta santa que Cristo ordenó debía aplicar para ser utilizada en el proceso de santificación de los cristianos, a saber, la disciplina eclesial. Si bien hoy en día son una minoría de iglesias cristianas que buscan aplicar correctamente la disciplina, no obstante, es la mayoría de las iglesias que, si la utilizan de manera errónea, con intenciones dañinas. Y otros ni siquiera la mencionan en sus iglesias porque consideran que la palabra disciplina es como una especie de contradicción a los elementos del carácter cristiano, ¿verdad? Como el perdón, el amor, la gracia, la misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, no mencionemos disciplina en nuestra iglesia, ¿no? Es una mala palabra. Hermanos, los abusos o la negligencia con respecto a la disciplina eclesial tienen mucho que ver con una idea distorsionada sobre la disciplina, razón por la cual en esta ponencia voy a tratar de aclarar a la luz de la palabra de Dios el concepto que tenemos
sobre disciplina. Y vamos a tocar solamente 2 puntos en la sesión de esta tarde. Número 1, ¿qué es la disciplina eclesial? ¿O qué es la disciplina en general? Y número 2, ¿cuál es el proceso de la disciplina eclesial? Así que vamos a entrar de lleno a nuestro primer encabezado. ¿Qué es la disciplina? Y no voy a agarrar un concepto grande y complejo, sino que voy a dar un concepto sencillo que nos va a ayudar a comprender de manera general lo que es la disciplina para luego entender cómo se debe aplicar el proceso en la disciplina eclesial. La disciplina es una herramienta de instrucción y de corrección. La disciplina es una herramienta de instrucción y corrección. Ahora van a ir comprendiendo por qué estoy diciendo esto, ¿no? La disciplina, en su connotación instructiva, advierte de los peligros y consecuencias a la persona que está siendo enseñada. Y la disciplina, en su connotación correctiva, como su nombre lo indica, corrige, aplica aquellas consecuencias previamente advertidas al discípulo o al que estaba siendo enseñado. De manera que con la corrección se busca la restauración, se busca el arrepentimiento de la persona que había caído. Vamos a ir viendo algunos planos de la disciplina en diversas esferas, ¿no? Por ejemplo, en el plano divino. Dios se presenta en la Biblia como un padre que disciplina a sus hijos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. De manera que Dios, al aplicar disciplina a sus hijos, como dice este texto que Dios hace, muestra que la disciplina es una expresión de amor por sus hijos. Muestra que la disciplina es no el intento en el caso de Dios, ¿no? La disciplina es lo que Dios expresa, el deseo de el bienestar para con sus hijos, el desarrollo para con sus hijos. Por tanto, Dios mismo muestra la disciplina como algo bueno. Por eso comenzamos mostrando la disciplina en el plano divino. Dios aplica disciplina. Por tanto, tenemos que considerar la disciplina como algo que es bueno, algo que viene de aquel que es el más bueno en todo el universo. La disciplina es buena. Otra esfera donde se debe aplicar disciplina es en la paternidad terrenal. Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, otras versiones dice, la vara de la disciplina la alejará de él. El escritor de este proverbio está diciendo que la disciplina aleja la necedad del corazón del muchacho. Una vez más vemos entonces acá a la disciplina como algo que busca el bienestar del hijo. Y también hay otro proverbio 19:18, que muestra la forma en la que se debe aplicar esta disciplina en el plano de la paternidad terrenal. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Este texto no niega que se debe aplicar disciplina en el plano de la paternidad terrenal, pero sí nos habla de que se debe hacer de una manera, con una intención, y no es destruir el alma del muchacho. Estos dos textos que leí en Proverbios 22 y Proverbios 19 incentivan a los padres terrenales a aplicar disciplina. Pero, hermanos, es bueno recalcar que hay una gran diferencia entre la disciplina bíblica, la cual es buena, porque Dios la instruyó, Dios mismo la aplica. Esa disciplina es buena, es una expresión de amor por los hijos, pero es muy diferente a aquello que se conoce como abuso.
abuso, que solo pretende descargar la rabia acumulada de la persona sobre aquel que resulta al final ser una víctima. Tristemente, es algo que vemos mucho en nuestra sociedad, ¿verdad? Personas que han confundido el término de disciplina y lo han transformado en un abuso. Y de ahí viene luego el malentendido del concepto de disciplina. Por eso es que llega luego a tener una connotación negativa y llega a ser casi como algo rechazable. No queremos eso aquí en nuestra iglesia. Pero vamos a estar hablando más de esto en nuestras aplicaciones al final. Otro plano en donde se aplica disciplina es en el plano gubernamental o de Estado. Los gobiernos fueron puestos por Dios, estemos de acuerdo con ellos o no. La palabra de Dios lo dice así, en Romanos capítulo 13, versículo 4, dice, hablando de las autoridades civiles, porque son servidores de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora hemos entrado aquí a algo muy delicado también. Tenemos que nosotros decir lo que la palabra habla. Dios le ha dado la espada a los gobernadores civiles, pero cualquier autoridad, sea presidente, gobernador, alcalde, policía, juez, cualquier autoridad que haga lo contrario a la voluntad de Dios, el cual es la autoridad sobre todos, cualquiera que hace eso, actuando injustamente, que castiga al inocente y libera al culpable, esa autoridad dará cuenta a Dios un día. No quedará impune. Pero debemos notar que Dios ha determinado la disciplina también en el ámbito gubernamental. Y el otro aspecto en donde se aplica disciplina es en el plano eclesial. En el plano eclesial. Y este es precisamente el aspecto que nos concierne en esta oportunidad. La iglesia local debe aplicar disciplina. Voy a pedirles por favor que busquen en sus Biblias Mateo 18. Mateo 18. Y vamos a hacer lectura de los versículos 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17. La palabra del Señor dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Antes de adentrarnos al proceso disciplinario que vemos en este pasaje, es bueno rescatar que la disciplina en la iglesia local, hermanos, es un mandato claro de aquel que es dueño de la iglesia. Cristo, 2 capítulos antes, Mateo 16, se había presentado como la roca de la iglesia. Él es la roca de nuestra salvación. Es por eso que nosotros estamos seguros de nuestra salvación, inamovibles de la salvación que hemos recibido en Cristo. Y aquel que es dueño de la iglesia es el que ahora en Mateo 18 instruye sobre la disciplina eclesial en tono de orden. Recuerden, Él es la autoridad. Así que cualquier rechazo a la disciplina eclesial es un rechazo rebelde y directo, no a los ancianos pastores de la iglesia, ni siquiera a la iglesia misma en su conjunto, sino al dueño de la iglesia, a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y bueno, finalizando este primer punto, luego de ver que Dios determinó la disciplina en distintas áreas de la vida, vamos a refrescar un poco, antes de entrar a la disciplina eclesial per se, cuál es el concepto de disciplina. ¿Qué es la disciplina?
Es una herramienta santa dada por Dios para instruir y corregir, buscando el bienestar y desarrollo de la persona disciplinada y su entorno. ¿Se dan cuenta que este concepto se va aplicando de alguna manera en todas las áreas? En todas las áreas, ¿no? En la familia, ¿no? Con los hijos, en el aspecto gubernamental, en la iglesia. Se busca instruir, corregir para el bienestar de la persona y de su entorno. Así entramos a nuestro último punto, punto número 2. ¿Cuál es el proceso de la disciplina en la iglesia? Acabamos de leer Mateo capítulo 18. El Señor Jesucristo nos ha dejado una clara orden y formato para la aplicación de la disciplina en la iglesia. Y si hoy tenemos muchos problemas con la disciplina eclesial, no es porque Cristo nos ha dado un formato defectuoso, ¿no? O un mandato defectuoso. Recuerden que que Dios es sapientísimo, es el sabio de los sabios. Su sabiduría es infinita y no se compara para nada a nuestros excelentísimos planes que a veces queremos sobreponer por sobre los planes de Dios. Entonces, tenemos que ver que quien ordenó esto es aquel que sabe lo que hace. Mateo 18. Vamos a desglosar lo que vemos en Mateo 18 en 4 partes, lo que consideraríamos 4 pasos del proceso disciplinario que Jesús presenta acá. En primer lugar, el primer paso, el hermano infractor debe ser reprendido en privado. Lo que vemos de manera general aquí en Mateo 18 es en el contexto de un conflicto, ¿verdad? El conflicto entre un hermano y otro. Hay un ofendido y hay un ofensor. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que en ese contexto nuestro Señor nos va mostrando. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Me encantó cómo el pastor Ángel estaba enseñando sobre la predicación expositiva, ¿no? Y cuán importante es contextualizar el texto para poder entenderlo bien. Aquí nuestro texto comienza con un por tanto, lo que nos lleva a ver lo que se había estado hablando anteriormente, antes de lo que se está presentando aquí en el versículo 15 en adelante. El Señor Jesucristo había estado hablando de la famosa parábola de la oveja perdida. Y en ese contexto presenta a un hombre, ¿no?, que es el pastor, que deja las 99 ovejas para ir y buscar a la que se había perdido. Ese interés por encontrar a la oveja que se había extraviado es algo que resalta en lo que Jesús había estado diciendo antes de enseñar sobre disciplina. De manera que cuando Jesús comienza a hablar sobre disciplina en ese contexto cercano de nuestro pasaje, nos está hablando de el propósito de la disciplina. Había hablado de la oveja perdida y cómo este pastor va a buscarla, se interesa por traerla de vuelta. Y luego dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La reprensión en privado muestra que la intención de la disciplina no es humillar al infractor, ¿verdad? Fácilmente podríamos sacar el megáfono y empezar a anunciar: no, miren lo que ha hecho este, ¿no? Si nuestra intención fuera humillarle, podríamos hacer eso, ¿no? Pero no, la intención de la disciplina no es esa. El Señor presenta primero una reprensión privada, una reprensión privada. Entonces, no es avergonzar ni tumbar o patear al que ya está en el suelo, sino buscar su arrepentimiento y restauración al camino recto. El ofendido, ¿verdad?, en el contexto que estamos viendo, el ofendido no debe pretender ganar un conflicto.
cuando se acerca a hablar a solas, ¿verdad?, con el que le ofendió, no debe buscar ganar un conflicto y de alguna manera al final de la victoria poner su pie encima, ¿no? Como imaginamos en las películas, ¿no?, que hacían con el que ya está tirado en el suelo y decir, aquí está el campeón, yo gané, ¿no? Encima, o lo que nosotros vemos acá en el texto, no es que dice, si te oyere has ganado el conflicto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha ganado la persona que se acerca en privado a reprender a su hermano y el otro se arrepiente? A su hermano. No debes buscar ganar un conflicto, no debes buscar ganar la discusión y salir con el pecho inflado de ahí, ¿no? Sino ganar a tu hermano. Ganar a tu hermano. Recuerden el contexto de la oveja perdida. La intención de traerlo de vuelta. La palabra reprender, que nos suena muy dura, ¿verdad? Bueno, es una de esas palabras como disciplina que también se ha ido deformando por diversas circunstancias que pasan en contextos que luego cambian el sentido de las palabras. Pero la palabra reprender no tiene un contexto negativo en sí, ¿no? Hay un pastor, el que mencionaba al inicio, el pastor norteamericano E. Ray, que él dice lo siguiente sobre la palabra reprender. Él conceptualiza la palabra reprender como el uso muy efectivo de las armas victoriosas de la verdad con el fin de traer al pecador a una confesión o por lo menos a una convicción de pecado. Hay cosas muy interesantes en lo que conceptualiza este pastor el término reprender. Y es que cuando tú vas buscando el arrepentimiento y la convicción de pecado en una persona, no vayas con tu propio pensamiento o tus propias ideas, sino dices que vayas con las armas victoriosas de la verdad. Ve con la palabra de Dios a reprender. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos convenzamos de pecado? El Espíritu Santo obrando a través de su palabra, porque Él inspiró la Escritura. Entonces debemos ir a reprender con la Escritura. Una de las razones por la que muchas veces escapamos de reprender o de aplicar, ¿verdad?, la disciplina empezando por la reprensión en privado, es porque muchas veces no nos sentimos preparados para ese primer paso. Y hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Quiénes no tienen conflictos, ¿no? ¿Quiénes no tienen roces en la congregación que se deben resolver? Pero la pregunta es, ¿y cómo se deben resolver? A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Nuestros argumentos tienen que ser bíblicos. Eso quiere decir que no debemos afrontar al hermano infractor guiados por nuestras propias emociones o nuestras propias palabras, sino que debemos hablar fundamentados con la verdad, con la Biblia, pues esta es la espada de doble filo, como lo compara el autor a los Hebreos, que tiene la capacidad de traspasar el alma de todo hombre y llegar hasta lo más profundo de su ser. Queremos reprender en privado a una persona buscando su arrepentimiento, tiene que ser con la espada de doble filo. Y para reprender al hermano hay que aplicar dominio propio. Es muy importante, hermanos. Eso es parte de algo que tenemos que ir cultivando en nuestra vida cristiana. De hecho, es parte del fruto del Espíritu, ¿no? El dominio propio. Y tenemos que empezar a cultivar el dominio propio en nuestra vida. Y en este aspecto, por ejemplo, de la reprensión en privado, no es la excepción. Si nosotros sabemos que somos una especie de bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento en esa conversación, entonces tengo que esperar. Pero muchos se quedan en el esperar, ¿verdad? No, es que yo me conozco, por eso yo no voy a hablar con esa persona. Hermanos, eso también es pecaminoso. Si sabes que tienes un problema que debes resolver en tu corazón para luego ir y resolver otro problema con el hermano, entonces no te quedes con la excusa de yo me conozco. Resuelve el problema en tu corazón.
Si ya lo has identificado, y puede llamarse orgullo, puede llamarse un montón de pecados, entonces pídele perdón al Señor. Y sé intencional en luchar con ese pecado. Pero no podemos dejar de ir al primer paso que Jesús menciona acá, simplemente porque no tengo dominio propio. Y no estoy dispuesto a luchar con eso en mi vida. Entonces tengo que orar, tengo que pedirle perdón al Señor. Y después de eso voy a poder ir y reprender al ofensor con toda firmeza, pero también con mansedumbre. Voy a ir con convicción, pero también con ternura. Recuerda, ¿cuál es la intención de la disciplina? Ganar al hermano, no ganar un conflicto. En segundo lugar, el segundo paso: si el hermano infractor no se arrepiente, debe ser reprendido con testigos. Dice Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Jesús enseña que el proceso disciplinario debe llevarse con la seriedad y con la rigurosidad de un caso judicial. Se debe investigar, se debe indagar. Se tiene que dar incluso el beneficio de la duda a la persona que está siendo acusada de algo, ¿verdad? Para eso está la investigación. Entonces, hay que ser serios en esta situación. En este segundo paso ya se hace participantes a otras personas, ¿no? Los que se llaman testigos. Jesús está haciendo alusión al proceso judicial de la ley judía que se debía aplicar para evitar acusaciones falsas y condenas falsas y condenas injustas. Entonces, el Señor está de alguna manera aludiendo o haciendo alusión, a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, donde dice así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Siendo ya el segundo paso del proceso disciplinario, lo que se quiere corroborar aquí es la autenticidad de la acusación. Y siendo así, entonces comprobar que evidentemente no hay arrepentimiento del transgresor, ¿verdad? Que no se arrepintió con la primera reprensión. Y bueno, si no se arrepintió, entonces se debe reprender nuevamente, llamándolo al arrepentimiento y llamándole a que se aleje de su pecado. Algo que normalmente sale a la luz o una pregunta al aire cuando se menciona este segundo paso es: ¿y quiénes son esos testigos, no? ¿Quiénes deben ser los testigos? Bueno, tienen que ser hermanos maduros de la congregación. Hermanos maduros de la congregación, que sean prudentes y que sean respetados por la congregación. Entonces, ya tienen que estar descartados cualquier hermano que tenga, por ejemplo, problemas con el chisme, con la murmuración, porque si esta persona no es prudente, no sabe frenar sus palabras, entonces hay el riesgo de que esta persona divulgue la situación que probablemente podía haber terminado ahí en el segundo paso. Si el transgresor se arrepintiera en este segundo paso de su pecado, se alejara de su pecado, la disciplina debería terminar ahí. Pero ¿qué sucediera si, arrepintiéndose de su pecado, alguno de los testigos imprudentes divulga la situación? Tristemente, ahí estaría lastimando al hermano, lastimando no solamente su confianza, sino también su testimonio, siendo que él ya se había arrepentido. Entonces, es muy importante que sepamos a quiénes buscar para ser estos testigos. Deben ser hermanos maduros de la congregación. Y ahora voy a darles una opinión personal, ¿no? Yo creo que en este segundo paso ya se podría hacer parte, por lo menos, a uno de los pastores de la situación que está sucediendo. Recordemos que una de las tareas, uno de los roles de los pastores es ser obispos.
sobreveedores, supervisores. Y a mí me suena un poco contradictorio que el obispo sea el último en enterarse de que todo esto había estado sucediendo, ¿verdad? Y tenemos que ser también bíblicos al considerar que un pastor es un hermano maduro de la congregación, ¿no? Y que seguramente va a poder en ese momento también reprender bíblicamente. Has buscado apoyo en un hermano que está capacitado, ¿verdad? Porque, y ahorita vamos a entrar al tercer paso, hermanos, los pastores no son la iglesia. Y eso es muy importante saber, ¿verdad? Los pastores son parte de la iglesia. Entonces, podrían, desde mi punto de vista, ser considerados como uno de los testigos y ya estar también enterado de qué es lo que está sucediendo. Pero como les digo, esta es ya una opinión personal. Pero hermanos, cuán importante es ser sabios al escoger a los testigos que van a acompañarme en este segundo paso. Y así pasamos a al tercer lugar, ¿no? El tercer paso de la disciplina que Jesús presenta. La iglesia entera debe participar en el intento de la restauración del transgresor. La iglesia entera debe participar en el intento de la restauración del transgresor. Mateo 18:17 dice: si no los oyere a ellos, refiriéndose a los testigos, dilo a la iglesia. Este aspecto de decirlo a la iglesia aclara mucho sobre la limitancia de los que participan en este proceso, ¿verdad? Porque a veces hay algunos contextos que cuando decimos la iglesia pensáramos que estamos hablando de todos los que vienen el domingo por la mañana, ¿no? Pero no se está refiriendo a eso. Aquí está haciendo alusión a un grupo exclusivo que se ha comprometido con esa iglesia local específica. Estamos hablando de la membresía. La membresía. El pastor Sugel Michelén dice, comentando sobre Mateo 18:17, lo siguiente: sin lugar a dudas, Jesús tiene que estar hablando de alguna iglesia local. Esta, es decir, la iglesia de Mateo 18, es una iglesia que puede escuchar un reporte, por eso dice, dilo a la iglesia, es decir, la iglesia escucha. Esta es una iglesia que puede hablar y que puede incluso excomulgar, por eso dice, si no oyere a la iglesia, es decir, la iglesia habla, y la iglesia también excomulga, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. En otras palabras, exclúyelo de la membresía, dice Sugel Michelén. Y no se puede excluir a alguien sin antes haber sido incluido. Hermanos, este tema de la membresía, conectado luego a la disciplina eclesial, es muy importante. Porque la disciplina eclesial está en un contexto familiar. En un contexto familiar. Tristemente, hay personas que no se comprometen con una iglesia local. Y van como colibrís, ¿no? Como picaflores, ¿no? De iglesia en iglesia, recibiendo. Y claro, la excusa tal vez puede ser, es que yo voy y recibo un poquito acá, un poquito allá, me estoy alimentando, ¿no? Y suena muy bonito, estoy creciendo, recibiendo de todo lado. Pero hermanos, tristemente esos argumentos son muy egoístas. Porque la membresía no es solamente voy a recibir, sino también voy a dar. Dios me ha dado dones para darlos a mis hermanos. Entonces no tengo que pensar de manera egoísta en cuestión a comprometerme con una iglesia local. No solamente vamos a recibir, sino también a dar, a servir. Y también eso, el tema de la membresía tiene mucho que ver con nuestra disposición a la sumisión. A la sumisión. Una persona que normalmente no quiere someterse o comprometerse con una iglesia local es porque no quiere ser pastoreado. No quiere ser pastoreado. Ahí hay un serio problema de orgullo en el corazón. Pero la palabra de Dios dice que los pastores darán cuentas por nuestras almas. El autor a los Hebreos habla de eso.
entonces sí necesitamos ser parte de una iglesia específica y ser pastoreados en esa iglesia específica, porque por mí dará cuenta esos pastores. Cuando Jesús habla de la iglesia en este contexto de Mateo 18, se refiere a un grupo específico de creyentes comprometidos los unos a los otros a amarse, cuidarse, alentarse, exhortarse, consolarse, estimularse al amor y las buenas obras. Como dice también Mark Dever, el autor de muchos de los libros de 9 marcas, unirse a una iglesia es el acto en el que decimos: ahora soy tu responsabilidad. Ah, pero tú eres responsabilidad mía. Es algo mutuo, ¿verdad? Es algo mutuo. La Biblia hace una clara referencia entre los que son de adentro, los que son parte de la familia, y los que no lo son. Cuando tú vas a visitar a la casa de algún hermano, tú en esa casa eres una visita, ¿verdad? Tú en esa casa no puedes entrar a cualquier habitación de la casa porque eres una visita, tienes límites. De la misma manera, tú no tienes cómo someterte a todas las reglas que se aplican en esa casa. Por ejemplo, el padre de familia no tiene a ti por qué decirte quizás a la hora a la que tú tienes que llegar a tu propia casa, ¿no? Pero ¿cuánto cambian las cosas para los que son miembros de esa familia? Los que son miembros de esa familia sí deben someterse y rendir cuentas al cabeza de hogar. Los hijos tienen horarios determinados por los padres, ya sea para hacer las tareas de la escuela o para ayudar con los servicios en la casa, o también tiempos para recreación como familia. Los hijos se someten a los horarios de los padres, a qué hora también tienen que entrarse a dormir. Si eso no sucede en la familia, de alguna manera hay un problema de roles, ¿verdad? Es lo mismo en la iglesia, ¿no? En la iglesia Dios ha dado roles, ha dado quienes están en el rol de liderazgo y debemos someternos. Los miembros de la iglesia local tenemos deberes, así como los hijos de una familia, ¿verdad? Tiene que lavar su plato, tiene que lavar sus vasos, tiene que lavar su ropa, tiene que tender la cama, tiene sus deberes, ¿verdad? Tiene que hacer la tarea. En la iglesia local, los que somos miembros tenemos de la misma manera deberes. Tenemos el deber de respetar a nuestros pastores, ellos darán cuenta por nuestras almas. Tenemos el deber de congregar constantemente. Tenemos el deber de ofrecer todos nuestros dones para la edificación de mis hermanos. Tenemos el deber de extrañar a nuestros hermanos cuando alguno de ellos tal vez ya se ha ausentado y no está viniendo. El incentivo, ¿no? de llamar. A veces pensamos y tiramos la pelotita solo a los pastores en esa tarea. Pero hermanos, esto es algo que nos corresponde a todos. Todos debemos preocuparnos por aquel hermano que ya no está viniendo. Y todos tenemos la misma responsabilidad de llamarle y alentarle. Tenemos ese deber. También tenemos el deber de orar por nuestros hermanos, de manera privada como también congregacionalmente, de manera pública, interceder por ellos. Y bueno, cuando hablamos de los deberes, a veces decimos, ay, pero eso es difícil, ¿no? Pero algo que nos gusta escuchar son los privilegios que tenemos. Y sí, hay privilegios. Así como en la casa, los miembros de la casa tienen privilegios que las visitas no tienen, ¿no? El miembro de la casa tiene el privilegio de ir y abrir el refrigerador cuando quiere, de ir y entrar a los cuartos cuando quiere. Es su casa, él es parte de la familia. De la misma manera, los miembros de la iglesia local tienen privilegios que los miembros o que los visitantes no tienen, ¿no? Los miembros tienen el privilegio de la prioridad pastoral. Prioridad pastoral. Los pastores deben guiar, aconsejar, consolar, exhortar y van a tomar como prioridad a los miembros de la iglesia local. Recuerden lo que dice el autor a los Hebreos. Ellos darán cuenta, ¿por qué almas? Por las almas de esa iglesia local.
Hay nombres y apellidos que se van a mencionar, ¿verdad? Ahí ya en la eternidad con el Señor, por las cuales los pastores van a dar cuentas. Ellos van a dar cuentas a Dios por esas almas específicas, por esas ovejas, por esos nombres y apellidos concretos. Así que es un privilegio que podamos ser considerados prioritariamente para ser pastoreados, aconsejados. Ahora, eso no quiere decir que otros no van a tener tal vez un consejo pastoral, que no sean miembros de la iglesia, ¿verdad? Pero sí el pastor va a priorizar a los miembros. Su tiempo les va a entregar el doble a ellos, ¿no? Su esfuerzo. También otro privilegio de los miembros es la prioridad en la ayuda. El apóstol Pablo lo dice esto en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, los recursos de la iglesia, claro que sí, son para ayudar a los necesitados, pero Pablo dice que debemos empezar a considerar los necesitados de la familia, a los necesitados primeramente de la iglesia local. Y claro, vamos a ayudar también a otros, pero primariamente a la familia de la fe. También los miembros tienen el privilegio de ser considerados para oportunidades ministeriales. Del grupo de miembros es de donde van a salir, ya sea los que van a ayudar con la dirección de las alabanzas, con los coros. Del grupo de miembros es de donde se van a reconocer a los ancianos, diáconos de la iglesia. El privilegio de oportunidades ministeriales. También el privilegio de poder reconocer a los pastores y diáconos de la iglesia. Son los miembros los que van a poder hacer eso. Las visitas, tristemente, no van a ser parte de ese reconocimiento del liderazgo. Otro privilegio es el ser disciplinados. Y aquí tal vez nosotros decimos, ¿cómo que la disciplina es un privilegio? Hermanos, ser disciplinado es algo bueno. Acabamos de aprenderlo, ¿verdad? Dios disciplina porque es algo bueno, es una expresión de amor, es algo para el desarrollo de los hijos. Por tanto, los miembros de la iglesia tienen el privilegio de ser disciplinados. Los hermanos que redactaron la Confesión de Fe de Londres, 1689, lo expresaron de la siguiente manera. En el capítulo 26, párrafo 12, dice: así como todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma conforme a la ley de Cristo. Los miembros de la iglesia vamos a ser disciplinados y es un privilegio. Y también los miembros de la iglesia tenemos el privilegio de poder participar en el proceso disciplinario de otros hermanos. No solamente el privilegio de que nos disciplinen, ¿no?, sino también la disciplina de otros hermanos. Mucho se debate sobre lo que significa dilo a la iglesia, ¿no? Dilo a la iglesia. Algunos dicen que se refiere solo al grupo de pastores, ¿no? Al grupo de pastores es la iglesia, según lo que se entienda acá. Pero Cristo dice dilo a la iglesia, no dice dilo a los pastores. Podría haberlo dicho así, pero dice dilo a la iglesia. Otros interpretan que dilo a la iglesia se refiere a un grupo de personas cercanas al hermano que pecó. Pero el texto no dice dilo a algunos hermanos de la iglesia, sino dilo a la iglesia. Y la pregunta es, ¿y cuál es la iglesia? ¿No? ¿A qué iglesia se refiere? Es a los miembros, ¿no? A ese grupo específico de creyentes que se han comprometido los unos con los otros a amarse, cuidarse, consolarse. Hermanos, este es un privilegio que tenemos los miembros de una iglesia local, pues somos parte de una comunidad que puede oír y que puede hablar. En este tercer paso, toda la iglesia
tiene el derecho, el privilegio de ser notificado sobre la situación con este hermano. Y toda la iglesia tiene el deber de buscar la restauración de este hermano transgresor. Toda la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús otorga las llaves del reino de los cielos a la iglesia, con Pedro como su representante en ese momento. Pero es la iglesia la que recibe ese poder. Dice, ¿no? En Mateo 16, 19, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Luego nosotros vemos estas mismas palabras en el contexto de la disciplina, en Mateo 18, que obviamente está hablando de una iglesia local, no la iglesia universal, sino en Mateo 18, refiriéndose a la iglesia local, dice igual: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, si bien la iglesia, ¿verdad?, la iglesia local, los miembros deben sujetarse a la autoridad que Cristo ha delegado a los pastores, no obstante, la iglesia ha recibido un poder para actuar o para participar en algunas instancias. Y una de esas instancias es el proceso disciplinario. Nosotros vemos que la iglesia participa o debe participar también en el reconocimiento de pastores y diáconos, ¿verdad? Pablo o el apóstol Pedro en Hechos capítulo 6 le dice a la iglesia y le da esa responsabilidad: buscad entre vosotros. La iglesia debía reconocer, buscar a ese tipo de varones que tengan esos requisitos que Pedro le había dado para los diáconos. La iglesia tiene el poder de reconocer a sus miembros o de reconocer a su liderazgo, como también en este tercer paso de la disciplina. La iglesia tiene voz y voto en circunstancias determinadas. John Cotton, en su libro Las llaves del reino de los cielos, lo expresa de la siguiente manera: como los hermanos, según Mateo 18:15, tienen un poder de orden y el privilegio para reconvenir a sus hermanos en caso de escándalos privados, que está refiriéndose al primer paso de la disciplina, ¿verdad? Un cristiano tiene el poder, la libertad, el derecho de acercarse privadamente a hablar con su hermano, ¿verdad? Tiene el derecho, tiene ese poder. Eso está diciendo acá Cotton. Así, en caso de un escándalo público, toda la iglesia de los hermanos tiene el poder y el privilegio de unirse a los ancianos en la indagación, escucha y juicio de escándalos públicos, para atar bajo disciplina a los transgresores manifiestos y a los impenitentes, y para perdonar a los arrepentidos. Si en el primer paso vemos que el cristiano individualmente tiene ese poder, ese derecho de ir y reprender a su hermano, el tercer paso no es la excepción. Se ve también ese poder otorgado por Cristo. Se ve ese poder otorgado por Cristo. El apóstol Pablo, cuando habla en el contexto del fornicario de 1 Corintios 5, dice en el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya está hablando en el contexto de la disciplina también, y más propiamente de la excomunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se refiere a la iglesia formal reunida cuando habla estas palabras, como aquella que tiene el poder de Jesucristo para disciplinar al fornicario impenitente. Así que la iglesia ha recibido ese poder, lo que nos lleva al último aspecto de este proceso disciplinario, el cuarto lugar: la excomunión del transgresor impenitente. Mateo 18:17 dice: si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Después del primero, segundo, tercer paso, si esta persona no muestra señales de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento, alejamiento de su pecado,
entonces lo que Cristo está enseñando es que se le tiene que tener como un gentil y publicano. Las palabras que Jesús usa, gentil y publicano, implica que la iglesia debe considerar a tal persona como uno que no es del pueblo, como uno que no es de la familia, como una oveja que no es del rebaño, al contrario, sería ya considerada una cabra en medio de las ovejas. El pastor John MacArthur lo explica así: la idea no es castigar solamente al ofensor o espantarlo completamente, sino apartarlo de la comunión de la iglesia como una nociva influencia o como una perjudicial influencia para ella. Y de aquí en adelante considerarlo más como un candidato a ser evangelizado que como un hermano. En último caso, el pecado por el cual éste está siendo apartado es su impenitencia empedernida. Suena duro. Es duro. Pero hermanos, esto está siendo ordenado por Cristo, el dueño de la iglesia, aquel que es santo y sapientísimo. Y su justicia es infinitamente mayor que la nuestra. Su misericordia es mayor que la nuestra. Así que no nos creamos ni más justos, ni más misericordiosos, ni más santos, ni más sabios que Dios. Él sabe lo que hace y debemos obedecerle. Y de esta manera, hermanos, llegamos a la conclusión de esta ponencia. La disciplina eclesial es ordenada a la iglesia no como un capricho de Dios, sino como una herramienta santa con propósito santo. Podríamos llamarle un medio de gracia, así como lo es la palabra de Dios, así como es la oración. La disciplina es un medio por el cual el cristiano es fortalecido espiritualmente, es alimentado, es guiado por el camino recto. Tiene un propósito, tiene muchos propósitos esenciales para la iglesia y para la vida del cristiano. En primer lugar, el propósito de darle gloria a Dios. Mi hermano Andrés hablaba, ¿verdad?, de ese aspecto esencial de todas las cosas que hacemos, y es la gloria de Dios. Y la disciplina eclesial no es la excepción. Nosotros debemos tener en cuenta que al aplicar la disciplina eclesial, estamos glorificando a Dios. Si nosotros, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, tenemos que comer y beber para la gloria de Dios, que son los aspectos más básicos de la vida de cualquier persona, ¿cuánto más la disciplina eclesial? Glorifiquemos a Dios aplicándola correctamente en nuestras iglesias. Una iglesia que no disciplina el pecado entre sus miembros o que usa la disciplina como una herramienta de venganza personal está exponiendo a que el santísimo y majestuoso nombre de Dios sea blasfemado, que es todo lo contrario de glorificar su nombre. Por tanto, como iglesias de Cristo debemos procurar con todo nuestro ser aplicar fiel y ordenadamente la disciplina eclesial. En segundo lugar, el propósito de la disciplina es rescatar al hermano ofensor. No pretendamos hacer su vida más miserable de lo que es en su caída, ni tampoco pretendamos humillarle vanamente para luego regodearnos soberbiamente sobre él. Recordemos que el propósito de la disciplina es ganar a nuestro hermano y no ganar un conflicto. En tercer lugar, el propósito de la disciplina es guardar, proteger a la iglesia de la propagación del pecado. Las falsas doctrinas y los comportamientos inmorales o anticristianos deben ser cortados de raíz del seno de la iglesia. Si se las deja permanecer en el cuerpo, van a infectar a los demás miembros, como el cáncer cuando hace metástasis, ¿verdad? En 1 Corintios 5, versículos 6 y versículo 13, el apóstol Pablo, hablando del fornicario de 1 Corintios 5, y ya en el contexto de la excomunión, dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así que la disciplina no solamente vela por la persona que pecó, sino también por la iglesia, la que puede ser impregnada
por el pecado. En cuarto lugar, tratemos de todas las formas posibles de evitar los abusos y la negligencia con la disciplina. Ser negligentes con la disciplina es, por ejemplo, no aplicarla en absoluto. Una iglesia que no aplica la disciplina está trivializando el carácter de Dios ante los creyentes, como también ante el mundo que ve, ¿no? Esta iglesia que no disciplina está gritando a todos que Dios no es lo suficientemente santo, como proclamamos desde el púlpito con mucho celo. Esta iglesia que no disciplina está gritando a todos que el pecado no es tan horrendo y que Dios es pasivo con el pecado y que no lo aborrece. Una iglesia que no disciplina se está exponiendo también al justo juicio de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que la iglesia universal no muere, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que el Hades no prevalecerá contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero en el contexto local, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que puede caer el juicio de Dios y quitar su candelero, ¿no? Como leemos en Efesios en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo se dirige a la iglesia de Éfeso. Él puede quitar el luminar tenue y casi opaco de aquella iglesia que es cómplice del pecado. Dice el pastor dominicano Miguel Núñez respecto a este tema: una iglesia que no discipline a sus miembros a la larga está destinada a desaparecer. La disciplina de la iglesia es lo que mantiene su salud espiritual. De la misma manera que un cuerpo que no es tratado terminará muriendo, así también una iglesia local que se enferma y no recibe el tratamiento adecuado, que es la disciplina eclesial, terminará muriendo. Hermanos, hay muchas cosas que podemos hablar sobre el tema de la disciplina, pero tenemos que ser conscientes, estamos en medio de una guerra espiritual que es real. Debemos seguir predicando el Evangelio, debemos seguir expandiendo el reino de Dios, pero debemos también aplicar ese Evangelio que predicamos con nuestras bocas, aplicarlas a nuestras vidas, como verdaderos soldados de Cristo. A eso se refiere Pablo cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, ocupaos en vuestra salvación. Muchas veces nosotros descuidamos aspectos tan importantes como la santificación en la iglesia o en nuestras propias vidas y nos empezamos a enredar en muchas otras cosas cuando hay algo esencial que debemos trabajar en nuestras vidas. Ocupaos en vuestra salvación, dice Pablo, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nosotros sabemos que Dios, por medio de su Espíritu, está santificando de manera progresiva a los cristianos hasta el retorno de Cristo. Dios guarda a sus santos, ninguna de sus ovejas se perderá. Y si bien este texto de Filipenses 2 es claro en cuanto a la soberanía de Dios en la salvación y en la santificación, también este pasaje de Filipenses 2 es un pasaje que nos revela las cosas desde nuestra perspectiva. Nosotros debemos ocuparnos. Nosotros debemos esforzarnos, no ser negligentes en lo que respecta a la salvación que hemos recibido por gracia. Y en este aspecto, refiriéndose a nuestra santificación, a la lucha diaria con el pecado, también debemos ocuparnos. Y la iglesia local, hermanos, ejerciendo correctamente la disciplina eclesial, es un eslabón crucial para la santificación, el fortalecimiento, la firmeza del ejército de Cristo. Una persona que no es miembro de una iglesia, que no se deja pastorear, que no está expuesto a la disciplina, tristemente se está perdiendo de mucho. Recuerda las palabras con las que empecé esta ponencia del pastor norteamericano Daniel E. Ray. La iglesia no puede estar de pie ante sus enemigos mientras ignora el pecado en sus propias filas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ignorar el pecado en nuestras propias filas
para así batallar con el enemigo y batallar con la frente muy en alto y con los ojos puestos en Jesús. Vamos a orar para terminar.